martes 2 de febrero de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones informó al Congreso medidas para garantizar marcha de elecciones. En la entrevista de hoy, Jurado Nacional de Elecciones informa retos del sistema electoral frente a la pandemia. Titular del Congreso indicó que es prioritario asegurar elecciones generales. Amigos, de inmediato vamos con el desarrollo de nuestra información. En la siguiente nota conozca qué es una tacha al cargo de miembro de mesa y cómo es su procedimiento. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó la lista preliminar de los ciudadanos que fueron elegidos miembros de mesa para las elecciones generales del 11 de abril. Sin embargo, la publicación está destinada a permitir la presentación de tachas contra algunos de los sorteados dentro de los 3 días contados a partir de la publicación preliminar. ¿Qué son las tachas? Es el recurso que interponen los ciudadanos contra la designación de determinados electores que han sido sorteados como miembros de mesa por impedimentos establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones. Dichas tachas con las respectivas pruebas instrumentales deben ser remitidas a través de las ODPE o en la mesa de partes virtual de la OMPE que aparecerá en pantallas. Posteriormente, la ODPE la remite al Jurado Electoral Especial para que ésta sea resuelta. Esa resolución es apelable dentro de los 3 días siguientes de la notificación. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última instancia dentro de los 3 días después de notificado. Según la norma, no pueden ser miembros de mesa los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, los funcionarios y empleados de los organismos electorales, ni de los miembros del Ministerio Público, que durante la jornada electoral realizan funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales. Tampoco podrán ejercer el cargo las autoridades políticas, funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realicen supervisión electoral, autoridades o representantes provenientes de elección popular, ni los miembros de actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de los comicios, entre otros. Y atención con la siguiente fecha clave del calendario electoral. El 15 de febrero se publicarán los locales de votación asignados a cada uno de los electores. El 15 de febrero se publicarán tanto la lista definitiva de miembros de mesa como la ubicación de los locales de votación. En ese sentido, los ciudadanos podrán ver en qué mesa y local sufragarán el domingo 11 de abril. Así lo informó Milagros Huipán, especialista en planeamiento y presupuesto de la OMPE. De la misma forma, sostuvo que a fines de febrero se realizará la producción de los materiales electorales, es decir, cédulas y actas padrón que se utilizarán el día del proceso electoral. Ante una posible vacunación de los miembros de mesa contra la COVID-19, señaló que el Ministerio de Salud es la entidad indicada para informar si se vacunarán a los 250,000 miembros de mesas elegidos para estos comicios. Recordó que están aprobados 7 protocolos, de los cuales 3 resaltan y están dirigidos a miembros de mesa, electores y a cómo se desarrollarán las actividades en los locales de votación. La representante de la OMPE informó que se han triplicado los locales de votación, teniendo más de 13,000 locales para que existan más locales y menos mesas. Con respecto a los miembros de mesa, se le entregarán mascarillas y protectores faciales. Se indicó que a través de una app se realizarán las capacitaciones virtuales a los miembros de mesa seleccionados próximamente. Tengamos en cuenta que el horario para votar será desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche, para evitar aglomeraciones. Cumpliendo con todos estos protocolos, este 11 de abril acudir a las urnas será seguro y un acto democrático que debemos cumplir.
Bien amigos, y es preciso señalar que jóvenes de 18 años con DNI amarillo que no lograron cambiar al DNI azul podrán votar este 11 de abril. Todos los jóvenes mayores de 18 años y los que cumplen esa edad hasta el 11 de abril les corresponde votar en las elecciones generales de manera obligatoria y en caso no cuenten con el DNI azul podrán hacerlo con el DNI amarillo sin complicaciones. Según el RENIEC, existe una cantidad importante de jóvenes que deben hacer el cambio de DNI amarillo al azul. Ante ello, dispusieron una prórroga excepcional de vigencia de los DNIs caducos o que estén por caducar, para que puedan votar sin problemas en abril como corresponde. Cabe destacar que los jóvenes que deseen cambiar el DNI podrán hacerlo en las oficinas que están atendiendo y sacando cita previa de manera virtual. El RENIEC es preciso e indica que si los ciudadanos quieren cambiar algún domicilio para que cambie su lugar de votación, ya no podrán modificar su local, puesto que el padrón electoral cerró el año pasado. Cabe resaltar que en las regiones con cuarentena establecida, las oficinas del RENIEC no están atendiendo de manera presencial. Sin embargo, en las regiones que no están con inmovilización, sí están realizando atenciones, pero con cita previa. Y por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones acudió a la Comisión Especial de COVID del Congreso de la República, donde aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultad para postergar la fecha de las elecciones. El presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, participó en la sesión virtual de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres de COVID-19 del Congreso de la República del Perú, a fin de brindar alcances del proceso electoral en el contexto de emergencia sanitaria. Salas Arenas precisó que desde el JNE se ha dispuesto que los fiscalizadores encargados del control de propaganda electoral alerten a la Policía Nacional en caso de que algún candidato incumpla con las normas dictaminadas en el marco de la emergencia sanitaria. Hemos dado una disposición interna para que nuestros fiscalizadores que no tienen específicamente la función de vigilar estas cuestiones sanitarias, no la tienen, no está en la ley, ¿no? Y tan es así que la directiva sanitaria, el protocolo que ha dictado el MINSA, no contempla al Jurado Nacional de Elecciones como una entidad vigilante o controladora, porque no existe tal disposición en la ley, porque nos estaríamos contraponiendo a la Fiscalía, o superponiendo, no contraponiendo, superponiendo a la Fiscalía y a la Policía Nacional. No obstante, y probablemente a los municipios, no obstante, hemos dispuesto que los fiscalizadores que realizan actividad precisamente de control respecto a las materias que son de su competencia estricta, que tienen que ver en este momento con propaganda electoral, con dádivas, etcétera, si observaran alguna cuestión irregular que contravenga las normas de bioseguridad precedentes, y estamos haciendo lo propio con las normas de bioseguridad recientemente dictadas el viernes, ¿no?, tengan a bien comunicarlo a la Policía Nacional para que proceda conforme a sus atribuciones. El titular del máximo ente electoral además consideró que de cumplirse la nueva cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo y la vacunación contra el coronavirus, no habrá inconveniente alguno para que se lleven a cabo las elecciones generales 2021, programadas para el domingo 11 de abril. Hoy presentamos nuestro microprograma, el ABC Electoral, donde hablamos del voto preferencial. Bienvenidos al ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos sobre el voto preferencial. El voto preferencial es un método que se aplica en elecciones parlamentarias y tiene como propósito entregar al elector la posibilidad de reorganizar la lista presentada por los partidos según sus propias preferencias. Funciona de la siguiente manera. El elector debe votar obligatoriamente por un partido, colocando un aspa o una cruz en la cédula de sufragio, y al interior de él puede escoger hasta 2 candidatos de su preferencia, escribiendo los números en los recuadros. De este modo, el voto por la organización política se utiliza para calcular cuántos escaños en el Congreso obtendrá el partido.
mientras que el voto preferencial ordena la lista parlamentaria para conocer quiénes dentro de ella ocuparán dichos escaños ganados por el partido. Tras el proceso de reforma electoral, se modificó el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, eliminando el voto preferencial, aunque se agregó una disposición transitoria para que la aplicación de este mecanismo siga vigente para elecciones generales de 2021. Este fue el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Hasta pronto! El próximo 10 de febrero se iniciará la transmisión de la franja electoral. Recuerden que los candidatos y organizaciones políticas que no aceptaron esta franja, se utilizará este espacio en educación electoral. El próximo 10 de febrero se iniciará la emisión de la franja electoral a nivel nacional. Se trata de un espacio en el que los postulantes de las organizaciones políticas que participan de la contienda democrática presentarán sus propuestas con miras a las elecciones generales del 11 de abril. El Estado destina fondos públicos para comprar espacios en medios de comunicación con el objetivo de que los postulantes los utilicen para presentar sus planes de gobierno y propuestas de manera igualitaria. Para la franja de elecciones generales del 11 de abril, se ha destinado un presupuesto de 77 millones de soles. De este total, alrededor de 70 millones se emplearán para la primera vuelta y 7 millones quedarán para la segunda. La franja electoral está dividida en dos montos que obedecen a criterios de equidad y proporcionalidad. La primera parte, establecida con criterios de igualdad, es denominada monto equitativo, que consiste en 1.590.909 soles para cada organización política. La segunda parte, relacionada con el criterio de proporcionalidad, se establece con base en la escala de representación parlamentaria de cada agrupación. La OMPE informó que las organizaciones políticas reservaron un total de 150.275 spots para la franja electoral, cuya emisión se realizará hasta el 8 de abril. Los espacios no utilizados serán destinados a mensajes de educación electoral. Y por su parte, la presidenta del Congreso de la República aseguró que son necesarias las elecciones para así asegurar la democracia en nuestro país. En el marco de la segunda ola por la pandemia del nuevo coronavirus, la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, indicó que es fundamental asegurar las elecciones por la gobernabilidad del país. Al momento tenemos que hacer todos el esfuerzo por implementar las medidas que sean pertinentes, adecuadas para asegurar que las elecciones se llevan a cabo. Por eso todas las medidas que se están tomando creo que también van en dirección a eso. En este momento es importante también saber que asegurar las elecciones contribuye a la gobernabilidad, que es fundamental para el manejo de la pandemia también. En este contexto sanitario, destacó lo aprobado por el Congreso de la República, como la regulación de la doble contratación del personal médico, así como la regulación del teletrabajo, que también está en agenda. Por otro lado, Vázquez refirió que las diferentes bancadas del Congreso están llanas a colaborar con el proceso de vacunación ante la actual emergencia sanitaria, y de esta manera asegurar las elecciones del 11 de abril. Ha habido la voluntad de la mayoría de bancadas de tener esta reunión, consensuar. Creo que eso es un buen gesto como para concertar medidas de cara a implementar lo mejor para el manejo de la pandemia, por tanto también para asegurar elecciones, ¿no? Es importante mencionar que el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, indicó que la institución que preside no tiene la facultad para postergar las elecciones y le corresponde al Congreso y al Ejecutivo pronunciarse al respecto. Y según la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, la primera fase del plan de vacunación incluiría a los miembros de mesa. La titular del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, dijo que de concretarse los acuerdos de envíos de las vacunas correspondientes a la primera fase de la vacunación por parte del laboratorio chino Sinopharm, se podrá incluir a los miembros de mesa que participarán en las elecciones generales 2021. En esta primera etapa se inmunizaría también al personal médico, auxiliares, enfermeros, fuerzas militares y policiales. La Premier refirió además que los lotes complementarios de vacunas ascienden a 2 millones de dosis adicionales al primer lote que llegaría la próxima semana.
uno de 500.000 que se enviaría también este mes y otro de 1.500.000 en marzo. Los primeros beneficiados con el primer lote de vacunas serán 400.000 ciudadanos, quienes están en la primera línea combatiendo la emergencia sanitaria por la COVID-19. Bermúdez dijo que lo primero que hay que hacer es cuidar a quienes nos están cuidando. Esto en referencia al orden de vacunación establecido por el gobierno peruano. La Premier recordó que el país tiene un acuerdo con Sinopharm de 38 millones de dosis y que los nuevos lotes están sujetos a la disponibilidad del laboratorio chino. Es momento de una entrevista. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana, destina esfuerzos en investigación y periódicamente sacan los perfiles electorales. Hoy vamos a conversar con Henry Ayala, quien es el coordinador de la línea de investigación de esta dirección del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido. ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y vamos a hablar de este perfil electoral sobre los retos de la pandemia para las elecciones del Bicentenario. Coméntanos, por favor, cómo han elaborado este perfil. Sí, efectivamente este perfil nosotros lo pensamos en tener o conocer un poco las dificultades o las cosas que de repente podíamos tener mucho más hincapié para esta elección tan complicada, ¿no? Porque estamos dentro de una emergencia sanitaria, ahora con una segunda ola, entonces había que tener en cuenta algunos temas como por ejemplo el ausentismo que podía haber en los lugares en donde había o la pandemia estaba arreciando mucho peor. Entonces, por eso generamos algunos indicadores en base a la información electoral que nosotros tenemos proporcionada por el jurado, pero también con información sanitaria que teníamos sobre el exceso de fallecimientos, ¿no? Sobre cómo está funcionando la pandemia en diferentes lugares y así poder crear indicadores que nos sirvan para conocer en dónde hay que dar más fuerza durante la intervención educativa y la intervención del sistema electoral, pero a la vez conocer más a profundidad sobre cómo funciona o cómo va a funcionar este proceso electoral dentro de cada una de las regiones. Así es, una labor sumamente importante. En ese sentido vamos a revisar, Henry, algunos gráficos que presenta este perfil electoral. El primero respecto al exceso de fallecimientos del año 2019 al año 2020. ¿Cuáles han sido las regiones más afectadas? Sí, efectivamente. Este gráfico que nosotros hicimos es de noviembre del 2020, es decir, puede haber cambiado algunas de las situaciones, pero hicimos la comparación entre el promedio de funciones que ocurren entre el año 2019, que era un año sin pandemia, con lo que ocurrió en el 2020, ¿no? Como dándole y conociendo, ¿no? En qué lugares ha afectado mucho más en general, ¿no? Anualmente la pandemia durante el año pasado. Y nos damos cuenta que, claro, tanto Lima como Lambayeque y algunas regiones de Oriente, también como Loreto, han sufrido bastante en exceso de fallecimientos, ¿no? Eso significa que hay menos gente que forma parte del padrón y que ha sido depurada. Esto significa también de que hay mayor dificultad y además también mayor ansiedad con respecto a la población con los estragos que pudo haber tenido la pandemia dentro de esos lugares. Recordemos también de que ahora estamos en un proceso de cuarentena focalizada, lo cual significa de que hay regiones que están en un nivel extremo, en un nivel alto y que estaremos buscando, ¿no? En coordinación con el gobierno, las medidas del gobierno para saber cómo va fluctuando este tipo de exceso o este tipo de indicadores importantes para conocer a detalle, ¿no? Cómo llevará el proceso electoral en abril de este año. Así es, Henry. Esta cifra de fallecimientos tiene proporción, digamos, con lo que significaría el riesgo de ausentismo en las elecciones del 2021. Sin embargo, antes de ver ese tema del riesgo, nos gustaría evaluar cómo fue el ausentismo en las anteriores elecciones generales. Me estoy refiriendo a las del 2016. Si revisamos este mapa que ya tenemos en pantallas en este momento, ¿cuáles son las regiones que presentan mayor cantidad de ausentismo electoral? Sí, y es bueno recordarle a la ciudadanía que el tema de ausentismo a veces no solamente es por un tema cívico o decir de que las personas no quieren ir a votar porque no les interesan las elecciones. Muchas veces tiene que ver con un tema de cuánto me cuesta llegar a mi local de votación. Por eso en las regiones del oriente o de la selva, como es Loreto, como es Amazonas, donde en muchas situaciones hay
que viajar muchas horas, incluso días, para poder llegar a la mesa de votación, a veces esto afecta, ¿no? Si se dan cuenta, también en la zona de Huancavelica también tiene alto ausentismo electoral y justamente también es por zonas donde hay mayor pobreza, ¿no? Entonces, a veces cuando se da el debate entre la obligatoriedad o no del voto, hay que tener en cuenta también estas variables estructurales, ¿no? Pero lo que sí también, y la razón por la cual lo poníamos como un posible riesgo, era porque si ya de por sí en estos lugares hay una tasa de ausentismo alta, sumándole al miedo, digamos, por la pandemia o inclusive a las defunciones que ha podido haber durante este proceso, puede ser de que esta tasa empeore, ¿no? Que haya mayor ausentismo, sobre todo en los lugares donde ya lo ha habido. Entonces, por eso lo tenemos bastante en cuenta, no para decir que esto va a estar mal, ¿no? Sino como para dar la alarma y para ver qué otras situaciones podemos dar para darle mayor confianza a la ciudadanía que pueda llegar a votar y que pueda cumplir con su deber cívico en esta elección, ¿no? Así es, Henry. Entonces, en el año 2016, ¿cuáles son las regiones que han tenido mayor ausentismo? Estamos en Loreto, que si no me equivoco tiene el récord, con Amazonas y Huancavelica, que justamente son las 3 zonas que salen más sombreadas, ¿no? Listo. Ahora sí, Henry, vamos a analizar este gráfico número 8, que es el indicador de riesgo de ausentismo a nivel regional del 2021. Estas son como unas proyecciones que ustedes han realizado, ¿no? Como un análisis. Coméntanos cuáles son las regiones que tendrían mayor riesgo de ausentismo y cuáles han sido los criterios para que estas se encuentren con este riesgo muy alto y medio. Sí, efectivamente nosotros lo que hicimos fue capturar justo estos dos indicadores que tenemos en los mapas, tanto de exceso de defunciones en comparación al 2019 y el ausentismo que hubo en el 2016, pero sumando también el porcentaje del padrón electoral que es mayor de 60 años, porque claro, ellos no están obligados ahora a votar por el tema de la pandemia, porque además también puede ser un riesgo sanitario para ellos, y los hemos ponderado dentro de un solo indicador, ¿no? Para poder dar este indicador de riesgo al ausentismo, que si bien, como les digo y repito nuevamente, esto no depende tanto de la cívica de las personas, sino de las características y los elementos que hay que tener en cuenta para poder garantizar estos votos, ¿no? Y como nos damos cuenta, también por el tamaño poblacional, es Lima y Lambayeque quienes tienen un exceso, o mejor dicho, un riesgo muy alto de poder tener menor tasa de participación para este proceso en el que estamos inmersos. Mientras que en algunas secciones en donde no ha afectado tanto la pandemia, no ha habido récords históricos de ausentismo, como el caso del sur peruano, podemos estar un poco más tranquilos en ese tema. Igual, siempre hay que actualizar estos datos, está en constante actualización, sobre todo con el retorno, digamos, o el ingreso del país a la segunda ola de contagios, ¿no? Entonces, en ese sentido, este indicador, de hecho, debe ser actualizado y darle mayor preponderancia para lo que será estas elecciones en abril. Efectivamente, Henry. Bien, ahora vamos a revisar algunas encuestas que han salido el día de ayer del Instituto de Estudios Peruanos, en el que indican que la intención de ir a votar, el 86% piensa ir a votar en las elecciones de abril. Esta tendencia aumenta entre los encuestados que viven en Lima Metropolitana y los mayores de 40 años. Ya tenemos el gráfico en pantallas, Henry, si podrías explicarnos cómo ha cambiado el panorama de lo que teníamos en octubre del 2020 a enero. Sí, es verdad, Paloma, y si es que pensamos en algunas otras mediciones también del IEP, en algún momento durante junio, si no me equivoco, solamente el 44% decía que sí asistiría a votar, ¿no? Lo cual nos preocupaba de sobremanera dentro de la institución, pero ahora, digamos, conforme va acercándose el periodo electoral, conforme se va hablando más sobre los programas, las propuestas de las candidaturas, comienza a resurgir, ¿no? Esta responsabilidad y compromiso cívico que tienen las personas por ir a votar, ¿no? Más aún de que la misma encuesta te diga de que no hay mucha claridad entre por quién voy a votar al final, ¿no? Entonces todavía hay un grupo mayoritario de las personas que no saben por qué van a votar, pero lo que sí saben es de que, o tienen la intención de ir a cumplir con su deber, ¿no? Cívico, ciudadano, de asistir a votar a estas elecciones, lo cual es bueno y es optimista también para las instituciones electorales, que se está logrando la confianza de que decirle al ciudadano y ciudadana de que no tengas cuidado, o mejor dicho, no mantén la seguridad
de que nosotros como OMPE, como Jurado Nacional de Elecciones, como RENIEC, vamos a hacer todo lo posible para que no haya más contagios o no sea peligroso que tú puedas cumplir con este deber cívico. Así es, en todo caso las cifras se muestran más alentadoras para el proceso electoral y en sí para la democracia de nuestro país, que lo que se espera es que participen la mayor cantidad de ciudadanos posible. Bien, ahora, para resaltar que estos perfiles electorales y esta investigación que realiza el Jurado Nacional de Elecciones son sumamente importantes porque puede generar o le da espacio a que desde el sistema electoral se tomen acciones para incentivar a la población y de repente, como nos decías, algunas regiones en las que se tiene que prestar mayor atención. Bien, Henry, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar como siempre contigo. No, el gusto es mío y muchas gracias. Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos. Amigos, continuamos en JN Noticias. La Junta Nacional de Justicia destituyó a Pedro Chávarri, ex fiscal de la Nación. Los detalles a continuación. La Junta Nacional de Justicia destituyó por decisión unánime al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con lo cual el magistrado queda imposibilitado de ejercer cualquier cargo del interior del Ministerio Público. Esta decisión se dio al concluir que Chávarri cometió una falta grave contra la conducta ética como exfiscal de la Nación y por sus presuntos vínculos con la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Según la Junta Nacional de Justicia, Chávarri violó la ley de carrera fiscal que exige resguardar la ética y la probidad como componentes esenciales del Ministerio Público. En ese sentido, se le acusa de haber mentido sobre las conversaciones que habría realizado con presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, a fin de tener una reunión con periodistas previo a su asunción en el cargo de fiscal de la Nación. Las llamadas con el ex juez supremo César Inostroza a fin de asegurar su elección como fiscal de la Nación, así como de haber permitido el ingreso a su personal a una oficina lacrada del Ministerio Público en un allanamiento realizado en enero del 2019 y haber convocado a exfuncionarios del Congreso para tomar acciones ante la diligencia de allanamiento a sus oficinas. Por otro lado, Chávarri Vallejo seguirá afrontando las investigaciones que existen en su contra en el Congreso de la República, así como en la Fiscalía. Ahora es momento de conocer las principales actividades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ha preparado el siguiente microinformativo. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 2 de febrero del 2021. Estas son las principales noticias. A partir del 15 de febrero estará disponible la plataforma web para que los ciudadanos puedan consultar si son beneficiarios del bono de 600 soles que entregará el Estado a las familias en condición de pobreza y extrema pobreza de las regiones clasificadas en el nivel de alerta extrema. Así lo informó la ministra Silvana Vargas, quien precisó que el bono se empezará a entregar en la quincena de febrero. El día 15 esta plataforma de consulta estará habilitada para que los ciudadanos puedan acceder a la información y esa misma semana procederemos al pago, al inicio del proceso de pago con los hogares más vulnerables. La ministra Silvana Vargas participó en la sesión de la Comisión Agraria del Congreso de la República para informar sobre la intervención Hambre Cero. Explicó que el Estado articula acciones para reducir el hambre y la inseguridad alimentaria y que a través de esta intervención se apoyará a 3.8 millones de personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en 188 distritos priorizados de 7 regiones. Hambre Cero es una intervención temporal que ha sido diseñada en el marco del contexto que nos toca vivir como país, tomando algunos criterios, ¿no? O sea, eso no ha sido al azar, no ha sido espontáneo, sino que tomando algunos criterios, como mencioné, entre ellos el índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la pobreza, el índice de pobreza, se priorizó algunas regiones, hoy son 7, y la aspiración es que inmediatamente esta lógica pueda expandirse.
Un total de 1.773 nuevos hogares indígenas de los sectores más alejados de las provincias de Condorcanqui e Imasa, que fueron afiliados al programa Juntos de manera temporal, recibirán sus abonos en sus mismos lugares de residencia a través de la empresa transportadora de valores. Estas familias pertenecen a 197 centros poblados originarios Aguajún y Huampís. Tenga en cuenta las recomendaciones del MINSA sobre el uso correcto de las mascarillas. Usa correctamente la mascarilla desde que sales hasta que retornes a casa. La mascarilla debe cubrir boca y nariz. Evita tocarte la mascarilla, los ojos, la nariz y la boca. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La conferencia anual de ejecutivos CADE es un evento que reúne a líderes empresariales, políticos y académicos del Perú y el extranjero para discutir temas y propuestas relacionadas con el desarrollo empresarial, políticas públicas y crecimiento económico. Este año, este CADE Ejecutivos hablará y tendrá también un bloque electoral. Para más detalles, nosotros vamos a conversar con Elena Conterno. Ella es presidenta de IPAE, Asociación Empresarial. ¿Cómo está, señora Conterno? Es un gusto saludarla. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto, Paloma, de estar con ustedes aquí en este espacio, conversando efectivamente sobre nuestro próximo bloque electoral. Por favor, coméntenos de qué trata este bloque y cómo es la dinámica. Bueno, este bloque se va a realizar del 17 al 18 de febrero, en horas de la tarde. Es parte, digamos, del CADE Ejecutivos, ¿no? Hemos tenido ya el primer bloque, que le denominamos Nuevo Comienzo, del 12 al 14 de enero, y tendremos este bloque con los 4 candidatos con mayor intención de voto los días 17 y 18 de febrero. Quisiera destacar que para determinar a quiénes invitar, se formulan unos lineamientos que fueron remitidos a todos los partidos con inscripción vigente en octubre pasado, ¿no? Se los volvimos a mandar en diciembre, ¿no? Y es en aplicación del mismo que establecían como fecha de corte el 20 de enero y las encuestas nacionales urbano-rural que estuviesen disponibles, en que hemos procedido a invitar a los 4 candidatos, ¿no? Ya hace, digamos, el día 22 de enero se cursaron las invitaciones. Entonces, vamos a tener a los candidatos George Forsyth, de Victoria Nacional, a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, a Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, y a Julio Guzmán, del Partido Morado. La dinámica va a ser, el primer día vamos a tener una presentación corta de cada uno de los candidatos, y luego vamos a tener bloques temáticos. El primer día, luego de esta presentación general, vendrá la discusión de los desafíos sociales que tiene el Perú, temas como pobreza, anemia, salud, educación. Y el segundo día vamos a tener el bloque de desafíos económicos, ¿no? Temas como la informalidad, el crecimiento económico, el empleo, digamos, entre otros que preocupan a la ciudadanía, y los desafíos institucionales que también son, pues, de especial relevancia, el equilibrio de poderes, la seguridad, entre otros, el sistema de justicia, entre otros, pues, que son relevantes para el desarrollo del país. Si bien la presentación inicial, digamos, es cada candidato de manera individual, los bloques temáticos, ¿no? Van a estar los 4 candidatos debatiendo entre ellos frente a preguntas, digamos, de los conductores. Así es. Y en esta oportunidad, como conductores, vamos a tener a Augusto Townsend y a Ariana Lira. Bien. Ellos serán quienes conduzcan estas sesiones. Listo. Ahora sí, ¿podría explicarnos un poco por qué el interés de CADE Ejecutivos de convocar a estos candidatos, de que expongan sus planes de gobierno, por ejemplo, para resaltar un poco la importancia de los planes de gobierno y las propuestas programáticas de cada organización política? Sí, efectivamente. Creo que más que nunca los ciudadanos tienen que ser conscientes que tienen que realizar un voto informado, ¿no? De hecho, en el último bloque Nuevo Comienzo de CADE que tuvimos en enero, ¿no? Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, destacó que 4 millones de electores deciden su voto en la cola. Y esto, pues, es algo inadmisible, es algo que tenemos que revertir.
Entonces, con este debate, ¿no? Lo que se busca es que los ciudadanos, digamos, se interesen en el tema, empiecen a ver qué proponen los candidatos en estos distintos rubros para que pues tomen una mejor decisión, ¿no? Por supuesto, como dices, están los planes de gobierno, ¿no? Que los candidatos han tenido que presentar al Jurado Nacional de Elecciones el 22 de diciembre y, digamos, si bien ya ahí hay información valiosa que recomendamos a todos revisar, acá la idea es que debatan pues lo que están planteando, le den más contenido, digamos, para tener, digamos, esa conversación. Bien. Así que esa es un poco la dinámica que seguiremos. Listo. ¿Cuánto durarán esas exposiciones y debates entre candidatos? Digamos, esperamos más o menos que van a ser 2 horas cada día. Vamos a confirmar la hora, digamos, en los próximos días, pero van a ser en horas de la tarde, digamos, para que todos pues tengan opción a verlo. Este es un evento abierto al público, ¿no? Vamos a transmitirlo, digamos, por nuestras redes sociales y también va a estar libre para que, digamos, instituciones como ustedes o como cualquier otra interesada retransmitan vía redes sociales y los canales de televisión que también puedan conectarse y retransmitir lo que crean conveniente, ¿no? La idea es que la mayor cantidad de personas pues pueda tener acceso a estas discusiones. Claro, finalmente estén informados, ¿no? Porque quien debe ganar en este tipo de espacios es el ciudadano que va a emitir su voto el 11 de abril. Ahora, ¿se ha incluido el tema de la pandemia de la COVID-19 en estos debates? Bueno, sin duda la situación de la pandemia atraviesa todos estos ejes, ¿no? Tenemos por un lado el efecto en el empleo, ¿no? Que lo veremos en los retos, en los desafíos económicos, ¿no? Está el tema también de la pobreza, que lamentablemente ha aumentado, que lo veremos en los desafíos sociales, y ahí también pues el reto de la salud, que también, y de la educación, ¿no? Que también se ha visto gravemente afectada el año pasado, esperamos que este año no lo sea tanto, pero sin duda la pandemia es un tema transversal, digamos, a los distintos ejes que abordaremos, ¿no? En el tema institucional, sin duda, pues una gestión pública eficaz, ¿no? Que hemos adolecido de serios problemas para atender con éxito, enfrentar con éxito esta pandemia que hemos tenido. Así es. Y que estamos teniendo. Señora Conterno, usted puede dirigirse a los ciudadanos a que estén atentos de las redes sociales o también de las diferentes instituciones que forman parte de este CADE Ejecutivos para que se mantengan informados y también hacer la invitación correspondiente para este miércoles 17 y 18 de febrero. Sí, una invitación a todos los ciudadanos a informarse debidamente para ejercer un voto responsable. Estamos pues ya cerca del 11 de abril en que deberemos elegir tanto a presidente como a congresistas y es muy relevante pues que investiguemos cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, así como sus antecedentes, ¿no? Nosotros como IPAE vamos a aportar con este debate, ¿no? Que vamos a abordar los principales retos que enfrenta el país y el ciudadano pues podrá escuchar qué están planteando uno u otro candidato. Sin embargo, es importante que los electores vayan más allá, ¿no? Y busquen otros espacios para informarse, tanto de las propuestas como lo señalaba, los antecedentes, ¿no? Lamentablemente hay muchos candidatos, digamos, que han tenido juicios, que han tenido antecedentes, digamos, que son discutibles, y es importante, pues, antes de dar nuestro voto a alguien, que veamos pues realmente cuáles son sus propuestas cuando sea autoridad, cuando tenga ese poder que nosotros le daríamos, ¿no es cierto? Y digamos cómo ha sido su desempeño, que nos anticipe de cómo será también su performance en un cargo público. Excelente. Señora Conterno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de JN Noticias y esta sin duda es una excelente oportunidad para que los ciudadanos conozcan a los candidatos y finalmente emitan un voto responsable, un voto informado. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto y un gran saludo. Hasta luego. Bien amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Seguimos en JN Noticias. A continuación veamos las 5 noticias oficiales más importantes del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina estas son las 5 noticias del día.
Atención, porque hasta hoy martes 2 de febrero está permitido de manera excepcional el transporte terrestre interprovincial de pasajeros en las regiones declaradas en riesgo extremo ante el COVID-19. Recordemos que estas son Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Hoy las empresas solo podrán operar el 25% de la frecuencia autorizada. A partir de mañana hasta el domingo 14 de febrero estará suspendido el servicio de transporte interprovincial de pasajeros en dichas regiones. El Seguro Integral de Salud aprobó la transferencia de más de 584 millones de soles para el financiamiento de las prestaciones de salud y administrativas brindadas a sus asegurados en Lima y regiones, según la norma publicada en el diario El Peruano. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, informó que la Junta de Portavoces aceptó realizar una próxima reunión con representantes del Poder Ejecutivo a fin de concretar acciones en torno al manejo de la pandemia y colaborar con el proceso de vacunación frente al COVID-19. Hasta el 35% de pacientes hospitalizados por COVID-19 se han automedicado en el Perú, con el objetivo de hacer frente a la enfermedad y, en algunos casos, prevenir contraerla a pesar de que no existe ningún medicamento que lo evite. César Velázquez, jefe de Medicina Preventiva de RIMAX Seguros, indicó que esta tasa se basa en el estudio elaborado por la Universidad Cayetano Heredia y que podría ser mayor debido a que existe un subregistro. Censico prepara a mujeres que quieran capacitarse e insertarse en las labores y actividades relacionadas al sector construcción con cursos y charlas gratuitas del ciclo llamado Mujeres en Acción. Este curso va del 1 al 26 de febrero y se brindarán cursos offline aplicados a la construcción, al control y evaluación de seguridad y obras de construcción civil y para formar vigías. Para inscribirse, los interesados deben entrar a la página www.gov.pe/censico y registrar el número de su DNI para así validar sus datos personales. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden de visitar andina.pe. Y desde Tarapoto, nuestro canal aliado Vía Televisión nos informa que las rondas campesinas ayudarán a las autoridades a que se cumplan las normas vigentes por la emergencia sanitaria. Los integrantes de las rondas campesinas de las 10 provincias de San Martín están listos para salir a las calles y apoyar a las fuerzas del orden en hacer cumplir las normas sanitarias y evitar la propagación del coronavirus. Ahora esperan ser convocados por el Comando COVID para estar al frente en los diversos operativos. Siempre hemos estado listos, ¿no? Las rondas campesinas siempre hemos trabajado cuidando a la ciudadanía. Lo importante de este acuerdo del Comando COVID es de que ahora dice de que los municipios locales, los gobiernos locales tienen que coordinar con la policía, ejército y rondas campesinas. Y esto lo vemos positivo, ya que el año pasado los gobiernos locales se han hecho de la vista gorda y no han invertido en las rondas campesinas, ¿no? Nosotros somos 57.000 ronderos a nivel regional y no hemos recibido el apoyo necesario para cuidarnos, ¿no? Cuando nosotros solicitamos un apoyo no es para nuestro bolsillo, sino es para implementos para seguir haciendo un buen trabajo en beneficio de la ciudadanía. Entonces esperamos que con este acuerdo del Comando COVID nos llamen los municipios y coordinemos, ¿no?, las mejores acciones. Los ronderos también manifiestan que están listos para acudir ante el llamado de la población tal como siempre lo vienen realizando. También se reunieron con representantes de base a fin de tener una coordinación con todos para apoyar el cumplimiento de las normas sanitarias. Núñez Coveñas manifestó que esperan sumar esfuerzos para que ayuden a enfrentar la segunda ola de contagio que se viene dando en nuestra región. Bien cierto que dice que no están autorizadas las reuniones sociales. Esta no es una reunión social, esta es una reunión de coordinación entre autoridades. El año pasado, los integrantes de las rondas campesinas de la provincia de San Martín tuvieron una destacada participación para hacer cumplir las normas sanitarias dispuestas por el gobierno central. Y en Piura, las autoridades iniciaron una jornada médica para las personas más vulnerables. Este es un informe de nuestro canal aliado TV Norte. Las personas que tienen algún síntoma, entonces van también directamente a su domicilio el equipo médico de salud.
A inicios de la pandemia, con el propósito de evitar que los hospitales colapsen, el gobierno regional de Piura implementó a través del programa de apoyo social Médico a tu Casa. El programa Médico a tu Casa sobre todo va dirigido a las personas más vulnerables de la región Piura. En este caso estamos trabajando con los 65 distritos y nos enfocamos más en los lugares donde hay más contagios. En este caso, en estos momentos nos encontramos acá en el asentamiento humano Los Libertadores, que pertenece al distrito de Castilla, y así mañana tenemos otras actividades que son en el distrito 26 de octubre, y así sucesivamente vamos llegando a diferentes lugares. Y también nos siguen llamando a nuestros números telefónicos. Las personas que tienen algún síntoma, entonces van también directamente a su domicilio el equipo médico de salud. Mediante este programa se viene atendiendo a cientos de pacientes con síntomas de COVID-19. A ellos se les brinda monitoreo médico y medicamentos gratuitamente, para así tener un tratamiento en casa. Muchas gracias, Gobierno Regional. El programa Médico a tu Casa es esperanza. Gracias al Gobierno Regional por esta campaña. Y agradecer al Gobierno Regional por esta oportunidad que nos da a toda la población. Médico a tu Casa es esperanza. Muchas gracias al Gobierno Regional por la ayuda que nos está brindando. El programa Médico a tu Casa es esperanza. El programa Médico a tu Casa es esperanza. En las campañas sacamos las pruebas. Si sale positivo, entregamos, según evaluación del médico, entregamos el tratamiento, y si en caso sale negativo, igual se da de manera preventiva la ivermectina, ¿no? Para que ellos lo puedan tomar. Sabe que la ivermectina ahora se está utilizando bastante en nuestra región Piura. En el siguiente video, el Ministerio del Interior recuerda cuál es el procedimiento para la intervención durante la cuarentena. La policía está lista para hacer cumplir las nuevas disposiciones del gobierno ante la emergencia sanitaria. Te explicamos cómo vamos a intervenir en caso un ciudadano transite por las calles en horario no permitido. Si estás caminando o conduciendo un vehículo en horarios de inmovilización obligatoria, la Policía Nacional del Perú, respetando todas las medidas sanitarias, te solicitará los siguientes documentos. Documento Nacional de Identidad, permiso laboral emitido por el Estado, fotocheck o distintivo de la empresa o entidad donde labora o presta servicio, pase de permiso vehicular, licencia de conducir en los casos que correspondan. Si no cuentas con las autorizaciones o documentación obligatoria, la Policía Nacional del Perú impondrá la multa respectiva. En caso de no contar con DNI o cuando no sea posible la identificación, el efectivo policial conducirá a la persona intervenida a un centro de retención temporal. No bajemos la guardia ante la COVID-19. La policía está para cuidarte. Necesitamos de tu compromiso y responsabilidad. Amigos, es momento de recordar nuestro pasado reciente. En nuestro segmento ocurrió hace 20 años. De agosto de 2001, el entonces presidente de Bolivia, Hugo Banzer, renunció al cargo ante el Congreso por motivos de salud, un cáncer al pulmón que lo aquejaba. El mandatario boliviano voluntariamente dejó su mandato y lo sucedió el vicepresidente Jorge Quiroga. Hoy, mi presencia en Sucre tiene una connotación especial, porque a pesar de que solo hemos concluido el 4º año de mi mandato de los 5 establecidos, presento en esta fecha mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Banzer, con este su último discurso, culminó con una carrera política, ya que al año siguiente falleció a los 75 años de edad.
23 de noviembre de 2001, en Lima, Perú, inicia la 11ª Cumbre Iberoamericana y con ejes temáticos centrados en la lucha contra el terrorismo. Con el lema Unidos para construir el mañana, 21 países de habla hispana se reunieron en el que fue la primera cumbre del milenio que buscó combatir la crisis económica global y condenar al terrorismo. Ese año fue anfitrión peruano el gobernante de aquel entonces, Alejandro Toledo. 29 de julio de 2001, el fútbol nuevamente fue protagonista y esta vez con la esperada Copa América, y ese 29 de julio se convirtió en campeón absoluto Colombia. Además, profeta en su tierra, Bogotá, sede del campeonato que vio como un seleccionado salía invicto y ganador del torneo. Colombia ganó con un gol de Iván Ramiro a México, quien llegó a la final que se organizaba por primera vez en el país cafetero. El presidente Andrés Pastrana declaró día festivo nacional por el título conseguido de los 11 ganadores. Momento de nuestro bloque internacional aquí en JN Noticias. Y la delincuencia no tiene límites ni fronteras. En China se desmanteló una red de vacunas falsas contra la COVID-19 en el que resultaron más de 80 personas detenidas. La policía china desmanteló una red de traficantes de falsas vacunas contra la COVID-19, con el arresto de más de 80 sospechosos y el decomiso de más de 3.000 jeringas que contenían agua salada. Si bien no se especificó cuántas vacunas falsas habían vendido, se indicó que las dosis falsas se vendieron a un precio alto. Por otro lado, se estima que las vacunas falsas llenas de agua salada eran inofensivas y no causaron víctimas, pero los vacunados carecen de protección alguna contra el coronavirus. China, donde apareció por primera vez la COVID-19 a fines del 2019, ha invertido mucho dinero y energía en la producción de vacunas y prometió convertirlas en un bien público mundial. Por ahora, las autoridades sanitarias solo aprobaron a finales de diciembre una vacuna desarrollada por el laboratorio Sinopharm. Desde el comienzo de la pandemia, miles de personas han sido procesadas en China por distintos delitos que van desde difundir rumores hasta ocultar su contagio o negarse a cumplir las medidas preventivas contra la epidemia. China casi ha erradicado la enfermedad de su territorio, aunque el mes pasado surgieron brotes epidémicos limitados. Nos trasladamos hasta Norteamérica. El gobierno de Estados Unidos alentó a todas las personas a vacunarse de la COVID-19, incluso a los indocumentados. El gobierno de Estados Unidos anunció que no realizará detenciones rutinarias de inmigrantes indocumentados en los lugares de vacunación contra la COVID-19. Esto a razón de que es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas tengan acceso a la vacuna. Además de ello, la política que maneja el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos prohíbe al Servicio de Inmigración realizar arrestos en hospitales, clínicas de salud y consultorios médicos, excepto en circunstancias más extraordinarias. Actualmente Estados Unidos registra un total de 26 millones de casos de coronavirus y más de 440.000 muertos. Los grupos defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación porque los indocumentados eviten vacunarse ante el temor a ser detenidos, lo que puede significar un peligro para el resto de la población. Amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de los canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes de Pucusana. Permiso.